Rómulo quería construir Roma en el monte Palatino y Remo Remoria en el Aventino. Rómulo quería construir Roma en el monte Palatino y Remo Remoria en el Aventino. Este conflicto acaba con la muerte de Remo a manos de su propio hermano, Rómulo, convirtiéndose en el primer monarca de Roma en 753 a.C. y 753 a.C. La República en Roma desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. La República en el Imperio Romano. Se expulsa al último rey Tarquinio. Y se crea un senado que abole a la monarquía. Convirtiendo a Roma en una república. Durante este periodo su principal objetivo es conquistar. El Imperio. 476 después de Cristo. Desde 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que el Senado fue cada vez más incapaz de ejercer autoridad fuera de la capital. Asimismo, el empoderamiento del ejército reveló la importancia que tenía el poseer control sobre las tropas. Para obtener réditos políticos. Así fue como surgieron personajes ambiciosos cuyo objetivo principal era el poder. 2 puntos. Triunvirato formado por Lápido, César y Pompeyo. Matan primero a Lápido. Y luego Julio César se enfrenta a Pompeyo y al Senado. Y se proclamó al mismo dictador. Sin embargo, los senadores le hacen una trampa, complot, entre paréntesis. Y le matan con 3 puñaladas.
Julio César nunca llega a ser emperador. Julio César nunca llega a ser emperador. Este suceso no pasó inadvertido para el sobrino e hijo adoptivo de César. Este suceso no pasó inadvertido para el sobrino e hijo adoptivo de César. Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador tras derrotar la alianza entre su antiguo aliado Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. V22, palito, 67. Tras derrotar la alianza entre su antiguo aliado Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. V. ¿Qué es el indoeuropeo y quién lo hablaba? El indoeuropeo es la lengua que hablaba el pueblo al que se ha dado este mismo nombre. Que estaba asentado en las estepas de Asia Central. Al sur de la actual Rusia, en torno al 4000 a.C. Existen dos ramas, una oriental y otra occidental. El latín deriva del indoeuropeo, al igual que la mayoría de las lenguas de Europa. Ejemplos de lenguas de origen indoeuropeo que se hablan en la actualidad, por si acaso. El castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el sardo, el valenciano. Castellano, catalán, gallego, francés, italiano, portugués, rumano. La expansión del latín. En el siglo VI a.C., en la península itálica se hablaban varias lenguas, entre ellas el latín. A medida que Roma fue extendiendo su dominio por el mundo, también fue afianzando su lengua, el latín. A finales del siglo III después de Cristo, el latín era una lengua de uso en casi toda Europa. El latín culto y el latín vulgar. El latín culto era el latín escrito literario. Este latín culto, además de ser la lengua de la literatura, fue la lengua en la que se transmitió todo el legado cultural romano. El derecho, la ciencia, la lingüística, la filosofía, etc. El latín vulgar era el hablado.
el latín corriente y popular. Al ser una lengua hablada, tenía aspectos distintos y dialectales entre las diversas provincias del imperio. Al ser una lengua hablada, tenía aspectos distintos y dialectales entre las diversas provincias del imperio. Es decir, que el latín que se hablaba en Galia era distinto del latín que se hablaba en el norte de África, por ejemplo. La evolución del latín vulgar. El nacimiento de las lenguas romances. Precisamente de ese latín vulgar, cada vez más apartado de las normas gramaticales, nacieron en Europa las lenguas romances. Nacieron en Europa las lenguas romances, como es el castellano, el catalán, el valenciano, el gallego, el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, el retorromano, el romano y el sardo. Hasta el siglo XV, palo, 3 veces palo, hasta el siglo XV, palo, el latín se siguió utilizando como medio de expresión científica. El latín clásico. De siglo I a.C. hasta al menos I después de Cristo. En esos años se afianzó el latín culto y la literatura latina alcanzó su época de esplendor, tanto en verso como en prosa. Primero, el latín arcaico, del siglo VI al siglo I a.C. Con este latín se escribieron tan solo textos epigráficos. Luego el latín clásico, que ya hemos dicho. Y el latín tardío, siglos II y VII después de Cristo. La decadencia y el final del imperio vieron la deshidratación paulatina del latín y la formación de las lenguas romances. La decadencia y el final del imperio vieron la desintegración paulatina del latín y la formación de las lenguas romances. El latín medieval. El latín medieval durante la Edad Media el latín ya no se hablaba. Pero se utilizaba como lengua escrita y de cultura. El latín humanístico y eclesiástico. Desde el Renacimiento, siglos XV y XVI en adelante. En esta época los humanistas procuraron recuperar el latín de la época clásica. Latín con tilde en la I. Hasta el siglo XVIII el latín se sigue utilizando como medio de expresión científica. Y hoy sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica.
Palabras evolucionadas del latín. Son las palabras patrimoniales. Son las palabras patrimoniales, los cultismos, los semicultismos y los dobletes. Palabras patrimoniales. Derivan directamente del latín y han experimentado todos los cambios fonéticos propios de cada lengua romance. Por eso su forma está muy cambiada respecto del original latino. Derivan directamente del latín y han experimentado todos los romances fonéticos propios de cada lengua romance. Por eso su forma está muy cambiada respecto del original latino. Por ejemplo, el latino oculum, luego está ojo. Cultismos. Se toman o se forman directamente del latín culto. Se toman o se forman directamente del latín culto. Por lo que estas palabras están muy poco evolucionadas y mantienen una gran semejanza con la palabra latina original. Se toman o se forman directamente del latín culto, por lo que estas palabras están muy poco evolucionadas y mantienen una gran semejanza con la palabra latina original. Por ejemplo, del latín oculum, oculista. Semicultismos. Son palabras que no han completado su evolución, sino que se han quedado a mitad de camino, en general por influjos cultos. Son palabras que no han completado su evolución, sino que se han quedado a mitad de camino, en general por influjos cultos. Por ejemplo, del latín saeculum, castellano siglo. Si hubiera seguido su evolución completa, habría dado sejo. Otro ejemplo es milagro, de miraculum, que debería haber dado en mirajo. Milagro de miraculum, que debería haber dado en mirajo. Y los dobletes. Son dos palabras distintas, una palabra patrimonial y un cultismo que han derivado de un mismo término latino. Son palabras distintas, una palabra patrimonial y un cultismo que han derivado de un mismo término latino. Por ejemplo, del latino plenum, cast, lleno, palabra patrimonial, y castellano, pleno, cultismo. Los latinismos. Los latinismos en general suelen utilizarse para dotar al discurso de cierta elegancia o bien como términos y expresiones técnicos de lenguajes especializados, especialmente en el derecho. Los latinismos en general suelen utilizarse para dotar al discurso de cierta elegancia o bien como términos y expresiones técnicos de lenguajes especializados. Especialmente en el derecho. La derivación es el proceso más frecuente de formación de palabras. Consiste en añadir una palabra a un prefijo. Y la composición consiste en unir dos o más lexemas para formar una nueva palabra. Por último, el indoeuropeo tiene dos ramas, la rama oriental y la rama occidental. La rama oriental. En la rama oriental hay 5 grupos: el indo-iranio, el armenio, el eslavo, el albanés y el báltico. Indo-iranio, armenio, eslavo, albanés y báltico. Las lenguas modernas del indo-iranio vienen el neoindio, el nepalí, el bengalí, el urdu, el persa y el pashto.
Del grupo del armenio derivan el armenio moderno y el armenio antiguo. Del eslavo deriva el ruso, el polaco, el checo, el ucraniano, el búlgaro, el serbo-croata, el esloveno y el eslovaco. Ruso, polaco, checo, ucraniano, búlgaro, esloveno, eslovaco, serbo-croata. Del albanés, el guejo y tosco. Del báltico, el lituano y el letón. De la rama occidental. Del griego, el griego moderno y el griego antiguo. Del itálico, todas las lenguas romances. Del itálico. Del germánico, el alemán, el holandés, el inglés, el sueco, el danés, el noruego, el islandés. El alemán, el holandés, el inglés, el sueco, el danés, el noruego e islandés del germánico. Y del celta, el irlandés, el escocés, el galés y el bretón.